Veamos ahora lo que sucede cuando tenemos un problema de resolver la ecuación de Laplace utilizando el método de separación de variables, pero en una geometría esférica, una geometría que se preste para utilizar las coordenadas esféricas. En primer lugar, la idea general del método de separación de variables es igual independientemente de qué sistema de coordenadas estemos. Partimos, como siempre, de la ecuación de Laplace, en este caso en coordenadas esféricas, que sería en el libro de Wagner la ecuación 105, que es esta, que ahí tenemos la dependencia de las tres variables, pero estamos considerando inicialmente eh, un problema de que sea en dos dimensiones, es decir, la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas, pero que el potencial solo dependa de dos variables. En este caso, vamos a considerar que el potencial depende únicamente de r y θ. Se pueden considerar un potencial que dependa de otras dos variables diferentes a r y θ, por ejemplo r y phi o phi y θ, o el caso tridimensional que dependa de las tres. Evidentemente van a ser casos un poco más complejos. Momentáneamente solo estaremos con este caso, que el potencial dependa de r y θ. Si el potencial depende únicamente de r y θ, entonces en la parte, la dependencia del potencial de phi en el laplaciano, pues va a desaparecer. Solo tendríamos básicamente esta expresión que tengo colocada aquí abajo. Ya la terminología utilizada en casi todos los libros es la misma, pero suceden algunas cosas. En primer lugar, los términos de los factores de escala que aparecen en el laplaciano, en esféricas, van a pues llevar a un nivel de complejidad mayor en comparación con coordenadas cartesianas al resolver. Pero la mecánica del método de separación de variables es la misma. Suponer una solución que es una función que se puede escribir como el producto de dos y que esas dos funciones dependen únicamente de una sola variable. Entonces aquí consideramos que r mayúscula solo depende de r minúscula, que t solo depende de θ. Reemplazamos en la ecuación. ¿Qué va a suceder? Que al reemplazar en la ecuación tendríamos, por ejemplo, derivada con parcial con respecto de r cuadrado, al derivar phi con respecto de r, pues t sale de la derivada porque no depende de r, solo nos quedaría r' más 1 sobre seno derivada parcial con respecto de θ, seno de θ. Al derivar con respecto de θ quedaría r por t'. Las derivadas parciales se pueden convertir en derivadas ordinarias. Podemos factorizar un poco la expresión o arreglar la expresión. Por ejemplo, aquí yo puedo sacar t, me quedaría derivada de r cuadrado por r mayúscula prima, más aquí puedo sacar r sobre seno y la derivada con respecto de θ de seno de θ t'. Puedo dividir entre t por r todo, o sea, divido entre t por r acá, divido entre t por r,
Recordemos que está igualado a 0. Y se reduce aún más. Quedaría entonces 1 sobre r derivada con respecto de r cuadrado r', más, aquí se elimina la r, quedaría 1 sobre r seno de teta derivada con respecto del ángulo de seno de t igual a 0. Aquí utilizamos la misma idea de considerar si tenemos una función en el primer término, que solo depende de r, y una función que solo dependa de teta, entonces pues esas funciones tienen que ser constantes para que al sumar de 0. Pero en este caso, a diferencia de que en coordenadas cartesianas, que igualaba alfa cuadrado a la primera, beta cuadrado a la segunda y tenían que sumar de 0, aquí la conveniencia, por el tipo de ecuación diferencial que va a aparecer, es que iguale la primera a una constante k y la segunda ecuación, aquí perdón, el r se tuvo que haber eliminado, una corrección, es t. Entonces, ¿qué quedaría aquí? T seno de teta derivada con respecto de teta seno de teta t' tendría que ser igual a menos k. Tenemos entonces dos ecuaciones diferenciales. En este caso, repito, la conveniencia es utilizar esa letra k en vez de utilizar el alfa cuadrado y el beta cuadrado que utilizamos en coordenadas cartesianas. Básicamente es por el tipo de ecuación diferencial que va a aparecer. Entonces, en este caso aparecen dos, una ecuación diferencial para r, que se puede extender o expresar así al hacer la derivada de este producto, y pues el r mandarla a multiplicar al k. Si vemos la forma de esta ecuación diferencial de segundo orden, pues aparece r minúscula, la segunda derivada de r, aparece r minúscula, la primera derivada de r, menos una constante por r. Entonces esta es una ecuación de Cauchy-Euler, donde una ecuación de Cauchy-Euler debemos recordar que la solución son pues de la forma la variable elevado a una constante. Usualmente o en ecuaciones diferenciales se usa una constante m o r minúscula. Aquí pues como r minúscula es la variable independiente, utilizo una constante L, que es una potencia la cual se debe encontrar. La forma de encontrar esa L pues simplemente reemplazar en la ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Es decir, quedaría r cuadrado, derivo dos veces la expresión de esta forma. Entonces al derivar dos veces quedaría L menos 1 por r a la L menos 2 más 2r minúscula por L r a la L menos 1 menos k por r a la L. Entonces hacemos la distributiva y agrupamos las R con las potencias. Estarán de acuerdo que se puede sacar factor común un R a la L. Nos queda entonces L por L menos 1. Bueno, puedo desarrollar. Quedaría R cuadrado
menos L más 2L menos K igual a 0. Entonces R la L no puede ser 0 porque si R la L es 0, entonces el R mayúscula es 0 y toda la solución es 0, lo que no debe ocurrir, lo que no tiene sentido. Por lo tanto, la única posibilidad es de que L, que aquí puedo agruparlo, por ejemplo, hay un L cuadrado, lo puedo escribir así: L por L más 1, al reducir estos dos y simplificar, menos K debe ser 0. Por lo tanto, la constante recordemos que en la ecuación de Cauchy-Euler, pues lo que se busca es en realidad el valor de L, son las constantes que son los exponentes de la variable independiente, pero aquí pues no podemos despejarlo directamente porque hay otra constante que es K. Entonces lo que vamos a hacer es dejar esa K en función de L. Esto es algo muy parecido. Recordemos que en el caso de parecido a las cartesianas. En el caso de las cartesianas lo que se hacía era que una constante, el alfa o el beta, se escribía en función de la otra. Entonces terminamos la parte de la expresión de la forma radial, o la parte radial, digamos, de la ecuación de Laplaciano en esféricas. Vamos a la parte angular. En la parte angular hacemos el respectivo despeje. Recordemos que teníamos los términos, aquí había un valor de t, esto está igualado a menos k, o sea, lo que hicimos es un arreglo, el t pasó a multiplicar a la k y reemplazamos el valor de k. Lo que le estamos eh, agregando, o lo que se le agrega, es que a la t se le coloca un subíndice L para pues mostrar la dependencia de esa solución con respecto de L. Además, esta ecuación esta ecuación diferencial ya ha aparecido, quizás no directamente, pero es una ecuación diferencial cuya solución son los polinomios ortogonales de Legendre, estudiados en la sección del capítulo 8 cuando se vio el desarrollo multipolar. Solo que hay que resaltar que para que sea la ecuación diferencial de los polinomios ortogonales de Legendre, es decir, me refiero a que las soluciones de esta ecuación son los polinomios ortogonales de Legendre tratados en el capítulo 8, el valor de la expresión o de la constante K que viene a quedar acá, los valores deben una restricción porque tienen que ser números enteros. ¿Cómo así? Yo puedo decir automáticamente que la solución t sub l, que depende de θ, es básicamente pues una constante que puedo tomar como 1, y en este caso p sub l de coseno de θ. Pero aquí l debe ser, ojo, tiene que ser l un entero. Esa es la restricción, o sea, l puede ser 0, 1, 2, 3, enteros positivos en realidad, pero no puede ser cualquier número. Entonces hay que establecer esta restricción para relacionar lo que ya se ha comentado acerca de la solución para la parte radial, porque aquí también L tendría que ser un entero. Entonces vamos a estudiar esa posibilidad para dar una versión más general a esto. ¿Por qué? Bueno, porque además de que tiene que ser un entero, recordemos que para cada L entero tendríamos una solución T. Entonces el potencial se podría escribir como una sumatoria de los T's que dependan de L igual de los R, que al fin de cuentas también van a depender de L.
y aquí la variable de una sumatoria sería desde 0 hasta infinito. Entonces esa es la principal diferencia ahora, que esa variable t que tiene que ser L que tiene que ser un entero, es básicamente la variable del índice de la sumatoria. Entonces vamos a regresar a la parte radial para ver otra relación. Si regresamos a la ecuación diferencial para R, es una ecuación diferencial tipo Cauchy-Euler. La solución propuesta era pues de la forma R a la L. Incluso puedo incluir una constante R a la L. Pero nos surge la pregunta, sabemos que L es un número entero y estamos restringiendo desde 0 en adelante para que tenga sentido en la solución de la parte angular, que quedan los polinomios de Legendre. Entonces, en realidad, L tiene que ser o estar restringido a que tiene que ser mayor o igual que 0. Pero bueno, si esta es la forma de la solución, pues podemos preguntarnos, ¿existe otra forma? ¿O hay para este caso, otra forma que no sea con la estructura usual para Cauchy-Euler de que sea una solución? En el caso la hay. Se puede probar, ustedes lo pueden hacer como ejercicio, de que usando el método de reducción de orden, el tema visto en ecuaciones diferenciales, se puede probar que la forma de la otra solución es 1 sobre R a la L más 1. En todo caso serían considerar una constante, ¿no? Por lo que la solución general de R en función de R es una constante que le voy a llamar A, que va a depender de L, R a la L, más una constante B que también depende de L, entre R a la L más 1. Por lo tanto, finalmente, la solución para el potencial que depende de R y θ sería entonces una sumatoria desde L igual a 0 hasta infinito de A sub L, R a la L más B sub L, R a la L más 1 por los polinomios de Legendre evaluados en coseno de θ. Algunas propiedades de los polinomios de Legendre se vieron en el capítulo 8, pero vale la pena recordar otras. Para el caso tenemos las siguientes: la definición de los primeros tres polinomios, la relación recursiva o recurrencia de tres términos y una relación de ortogonalidad, que recuerden que relaciones de este estilo utilizamos en la separación de variables en cartesiana para pues encontrar los coeficientes de una serie de Fourier de senos en los dos ejemplos posteriores. Aquí sería equivalente a decir que encontraríamos coeficientes de una serie de Fourier-Legendre mediante esta relación.